y no mirar atrás. ¿Qué decisión para tomar y seguir al Señor sin mirar atrás? Vamos a leer en la palabra de Dios en el libro de Filipenses. Que tiene Biblia, si no vamos a poner también el pasaje allí en el frente. Estaba buscando un título para el pasaje, no me rompí mucho la cabeza porque veía también lo que habla el pasaje y fue pese a todo, prosigo. Y me preguntaba si alguna vez nuestros pensamientos pasaron por este pensamiento, por esta frase, ¿no? Pese a todo, prosigo. Cuando estuvimos tal vez enfriados, cuando estuvimos tal vez confundidos, ¿no? Que esto no es para mí, que esto tal vez sea para otros, con fe, que no, me pasa esto y no sé si he elegido bien, que tal vez esto no sea la verdad que yo buscaba, sino que, gracias, que no será una fábula lo que me contaron del Evangelio, no será algo que escribieron algunos en el tiempo atrás y es una leyenda solamente, será verdad. Todo aquello que tal vez alguna vez vino a nuestro corazón y que nos habla de prosigo, pese a todo. Me faltan ganas para seguir, tal vez, y voluntad para hacer lo que Dios me pide en su palabra. Y pese a todo podré seguir. La duda, ¿no? La duda que entra muchas veces, si estoy creyendo o no. Y si vale la pena seguir. ¿Valdrá la pena seguir? Vamos a leer el pasaje que tenemos allí, Filipenses capítulo 3, versículo 12. Bueno, no aparece. Allí está. Dice la palabra de Dios, no es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar por la palabra. Nuestro Padre, te damos gracias por poder abrir tu palabra y pedimos, Padre, que el Espíritu Santo nos dé a nosotros, a cada uno, la necesidad que tengamos. Tú conoces cada corazón. Según nuestra necesidad, Padre, tú puedes obrar en los corazones para restaurar, para consolar, también para salvar las vidas. Lo dejamos en tus manos y lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Aquí tenemos en el pasaje alguien que tomó una decisión que no era para nada fácil, pero las cosas no son fáciles para el cristiano. Y si son fáciles tenemos que meditar y pensar por qué son fáciles. Pasaje, el hombre que toma esta decisión aquí, en este pasaje, había perseguido a la iglesia, un perseguidor de la iglesia. Pero Jesús lo había alcanzado, y lo había alcanzado en el camino a Damasco. Después de perseguir la iglesia, lo alcanzó. Esta palabra que habla acá, que fui asido quiere decir alcanzado.
lo alcanzó a Pablo, a Saulo de Tarso, que después fue Pablo. Y Pablo ahora quería alcanzar a Jesús. ¿En qué lo quería alcanzar? En su voluntad, en hacer su voluntad, en la misión que le había dado. Y que a través de esa misión, el Señor Jesús le dijo, vas a tener aflicciones, Pablo. Sorpresa, Pablo no se llevó. Y sorpresa no nos llevamos nosotros cuando nos dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción. No nos engañemos con los mensajes que hablan de que no vamos a tener aflicción en el mundo. Eso es obra del enemigo, obra del diablo, que nos habla que todo va a ser camino de rosa. Es mentira, no es bíblico. Por eso Pablo llegó a considerar lo que él había sido, perseguidor de la iglesia, por supuesto, pero había sido un hombre prestigioso en la palabra, hebreo de hebreos, fariseo, rabino del Sanedrín, tenía todos los títulos él, pero dice que lo consideró como basura. Allí en el versículo 8 de este mismo capítulo, lo consideró como basura, ya no servía para nada aquello, ya era otra cosa. ¿Por qué? Porque allí tenía otro valor, allí tenía otra cosa que ganar, que era a Cristo. Y por el logro de ganar a Cristo, esto lo consideró como basura. Todo esto que había pasado él y todo esto que había logrado pasaba a no tener valor. ¿Por qué? Porque había otra realidad en su vida, otra realidad para vivir, que era cosas de mayor valor. Haber recibido el amor de Cristo, haber recibido el poder de Cristo, la realidad de conocerle, la realidad de poder vivir la vida de Cristo en su vida, como ya también después lo dijo en otro pasaje de la Biblia, poder vivir la vida de Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo fue alcanzado por Jesús, decimos, y él quería alcanzar aquella meta que Jesús le había propuesto y a Jesús mismo. Quería vivir como Cristo vivió, de la forma que Cristo vivió, entregándose a sí mismo por el Evangelio, por la misión que tenía. Ahora, ustedes como yo hemos tenido o tenemos objetivos o tenemos planes, tenemos en la vida, quizás de nuestra familia, del trabajo, del estudio, vivencias, viajes tal vez, fiestas tal vez, todo aquello que es importante, sí, por cierto que es importante. Y si nos da Dios es para vivirlo intensamente, no para no vivirlo. Si viene de Dios, lo tenemos que vivir de esa forma, intensamente gozándonos en las cosas que Dios nos ofrece. Pero hay una realidad, y la realidad es que esto es para este mundo. Esto termina acá. Y no es que estamos aguando la fiesta con estas palabras, sino que es la verdad, la realidad de nuestra vida. Todo lo que pasemos acá y que disfrutemos acá termina en este mundo. Ahora, lo que nos ofrece la Biblia, lo que nos dice la Biblia, nos presenta, son otros objetivos y otras metas que trascienden esta vida, que van más allá de nuestras vivencias y de lo que podamos disfrutar acá, trascienden nuestra vida. Y a eso le apuntaba Pablo, a lo que trascendía la vida terrenal del mundo, y que era espiritual, y que es eterna, y que nos ofrece Dios. Eso es lo que eligió Pablo. Eso es lo que tenemos que elegir nosotros. Eso es lo que tenemos por delante. Nosotros no sabemos si mañana vamos a despertar. Hay un pasaje del libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 25, que nos dice que Pablo estaba preso con Silas, allí en Roma, perdón, en Filipos, y que habían sido azotados, habían sido perseguidos, bueno, lo habían tratado mal, injustamente, porque por causa del Evangelio. Pero ellos sabían que por seguir a Jesús, por ser seguidores de Jesús, iban a recibir eso.
No iban a recibir ningún premio, iban a recibir castigo y persecución. Y así lo tenían, y estaban en la cárcel. Y no reclamaron por justicia. ¿Saben lo que hicieron? Se pusieron a orar y a cantar himnos en la cárcel, en la noche, en la madrugada, y cantaban gozosos de la vida que habían recibido de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos tenían la mirada puesta en Jesús, no la habían sacado. Esa canción que cantamos, que yo le pedí a Patricia, es lo que tenemos que hacer, mirarte solo a ti. ¿Quién puede negar que la adversidad es parte del andar cristiano? ¿Quién no puede negar que la adversidad o los problemas que existen es parte de nuestra andar en la fe por Cristo? Quien lo niega es ciego. Y no estoy hablando de la adversidad o los problemas que tiene aquel que no sigue a Cristo, aquel que está en la oscuridad del pecado. Porque esos problemas son de todos, también son los nuestros. Pero hay dificultades nuestras, adversidades nuestras, que vienen por seguir a Cristo, que se presentan porque Dios quiere hacer una obra en nosotros. Quiere moldearnos como el alfarero, y vienen las dificultades. Y Dios aprovecha estas dificultades. A Dios no se le escapa ninguna circunstancia que nos puede ocurrir para hacer sus propósitos. Ninguna. No, esto que me ocurre, Dios va a utilizar cualquier circunstancia. Y a veces la circunstancia más adversa, más negativa, es la que más frutos traen para nosotros. Pasar por una circunstancia difícil es la que más ganancia tenemos. Bueno, a veces no lo entendemos, a veces nos preguntamos. Esto que puede ser un resultado a veces de mentira, a veces alguno puede decir, bueno, pero yo, y puede ser cierto, yo lo considero que sí, porque me ha pasado tal vez. Como ahora que estoy en Cristo, que acepté a Jesucristo, que es mi Salvador, tengo más problemas que antes. Y sí, tenemos problemas que antes. Y puede ser porque cuando antes nosotros mentíamos, a veces robábamos, a veces hacíamos cosas indebidas, y no sentíamos nada. Pasaba desapercibido tal vez, o era algo normal. En el mundo es algo normal que pase eso. Pero cuando aceptamos a Jesucristo y el Espíritu Santo empieza a hablarnos a la conciencia y a decirnos, eso está mal ante Dios, vienen las dificultades. Viene la lucha espiritual dentro de uno y decimos, ¿agradamos a Dios? No tenemos que mentir. ¿Agradamos a Dios? No tenemos que decir palabras obscenas. ¿Agradamos a Dios? No podemos robar, no podemos hacer esto, no podemos hacer otro. Entonces están las luchas. Por eso hay más problemas que antes cuando no teníamos este camino de fe con el Señor Jesucristo. Y también están los enemigos que se multiplicaron. Por supuesto que se multiplicaron. El diablo y sus secuaces no van a buscar a la gente del mundo para hacerles problemas, pues ya lo tienen. Y están ciegos. Van a poner tropiezo en los creyentes, porque ahora la obra del diablo es interrumpir la obra de Dios, es paralizar la obra de Dios. Es que un creyente no vaya a predicar el evangelio de salvación a los perdidos. Es parar la obra de Dios de alguna forma en la iglesia, dividir, hacer algo que eso es lo que hace el enemigo. Entonces van a multiplicarse las pruebas y van a multiplicarse y se van a presentar las aflicciones, porque en el mundo tendréis aflicciones, dice el Señor, y la vamos a tener. Y allí está el Señor para ayudarnos en esas aflicciones. Y necesitamos valor para enfrentarla, por supuesto que sí. Por eso necesitamos valor, por eso está el Espíritu Santo. No podemos enfrentar con nuestro poder, con nuestro conocimiento, el que tengamos, o con nuestra fuerza, una lucha espiritual. Porque no se trata de lucha de carne y sangre, se trata de lucha espiritual. Se trata de batalla en el espíritu con otras cosas que vienen
a arruinar la vida espiritual nuestra, a paralizar nuestro crecimiento espiritual y también el de la iglesia, a que no crezcamos en la vida espiritual. Y de eso se trata. Ahora, ¿necesitamos valor? Sí, para hacerlo. Necesitamos valor. Pablo le dice en la segunda carta a Timoteo, allí en el capítulo 1, versículo 7, está abajo de todo, porque dice, Dios nos ha dado un espíritu de cobardía. No nos dio un espíritu de cobardía, nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y no es que tengamos nosotros el poder en nosotros mismos, porque nos dio el Espíritu Santo para que tengamos poder. Y tenemos a Jesucristo para amar como Él ama, y el dominio propio que es fruto también del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, ¿qué decisiones tomamos ante la adversidad, hermanos? Ante los vientos que nos soplan en contra, ¿qué decisiones tomamos? En algunas decisiones es enfrentar los problemas. ¿Pero cómo? Por nuestras propias fuerzas. Y podemos caer en la derrota. O también huir de esos problemas, rendirnos, bajar los brazos. Ahora, las metas espirituales, en los objetivos espirituales que Pablo está hablando, hay que obedecer la palabra. El Señor espera que nosotros tomemos decisiones firmes y de valor y no nos volvamos atrás. No retrocedemos, sino que sigamos para adelante. ¿Para qué? Para que seamos dignos de su gracia, para que seamos dignos hijos de Dios, porque a ese llamado fuimos, a ser dignos hijos de Dios. La vida del apóstol nos muestra perseverancia en sus decisiones, no quedarse atrás, no quedarse en el camino. Recordemos que Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel, ¿no? Allí estaba en Roma encarcelado, también injustamente. Recordemos que este hermano Pablo estuvo en un naufragio, que fue traicionado, que fue perseguido, que fue apedreado, menospreciado, que estuvo en peligro de muerte muchas veces, varias veces. Pero a pesar de todo, vemos que no abandonó el camino del Señor. Vemos que fue perseverante en el servicio para el Señor. Vemos que siguió la obra que el Señor Jesús había dejado. Vemos que fue por las misiones a buscar a aquellos que aún estaban perdidos. Pablo nos dice en el capítulo 4 y versículo 11 de esta carta que había aprendido a contentarse con las cosas que tenía, que supo vivir en abundancia, pero también con escasez. Estaba contento. Ahora, nunca se contentó con las cosas espirituales. Nunca paró allí, no, esto es suficiente, ya sé, es suficiente, no. Él siempre quiso progresar. Consideraba, acá dice, no haber alcanzado. No soy perfecto. Bueno, cuando habla de perfección acá no se trata de que no cometamos pecado. Se trata de hacer la voluntad de Dios. Se trata de obedecer a Dios. Se trata de caminar por la fe en Dios. Esa es la perfección que habla la palabra acá en el griego. No de no cometer pecados. Porque nadie lo puede cometer. Porque justo hubo uno solo, que fue Jesús, que no cometió pecado. Pero él proseguía la meta. A ese llamamiento que dice, a ese llamamiento, al premio del llamamiento, dice supremo, o sea, celestial, que le hizo Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. Ese llamado que tuvimos nosotros también de parte de Dios, cuando nos golpeó el corazón, el Espíritu Santo nos convenció para Cristo Jesús, para que creamos en esa obra de la cruz que hizo el Señor Jesucristo muriendo por nosotros, para que le sigamos a Él, ¿no? Es importante también meditar allí en la frase del versículo 13. Olvidando lo que quedó atrás, dice la palabra de Dios.
Olvidando lo que quedó atrás es un ejercicio mental. Podemos decir, sí, vamos a olvidar lo que quedó atrás. Pero resulta que nos disponemos o decidimos olvidarnos de lo que quedó atrás y sigue allí, en la memoria. No desaparece. Porque también, aparte de ser un ejercicio mental, es una decisión de nuestra voluntad. Es una decisión de nuestra voluntad olvidar lo que quedó atrás. A veces recordamos con frecuencia lo que ha quedado atrás. Nos viene a la mente. Pero ¿saben qué? Resulta que esto no es útil para nosotros. Cuando lo recordamos con mucha frecuencia lo que quedó atrás, no es útil para la vida espiritual y el crecimiento espiritual, porque estorba nuestro crecimiento, nos impide crecer. Nadie dice que no recordemos una traición, una herida, lo que sea, pero no podemos vivir latente con eso. Es una carga en nuestra mochila que debemos dejar. Si no, no vamos a poder progresar en la vida espiritual. Vamos a estar paralizados en nuestra vida espiritual. Ese es el hecho. A veces hay heridas y ofensas que tardan en cerrarse. Tardan mucho en cerrarse. Continúa la herida allí, ¿no? Continúa sangrando, continúa. No debe sangrar, debe cicatrizar. Debe estar la herida, pero cicatrizada. Debe cerrarse. Como hijos de Dios debemos perdonar y debemos olvidar las cosas. Nos manda la palabra de Dios, ¿no? Sabemos que no nos hace bien esto si no damos el perdón. Porque empieza en nosotros a crecer una raíz de amargura, de rencor. Debemos perdonar, debemos olvidar. Entonces nos hace falta una firme decisión para esto. ¿Y saben cuál es? Dejar todos en las manos del Señor. Perdonar y dejar todos en las manos del Señor. Él es aquel que va a interferir por nosotros. Él es el vengador de nosotros, si podemos llamarlo así. Él va a obrar en el otro corazón, pero también en el nuestro, para darnos paz. Ya estás en paz conmigo y ya perdonaste. El otro corazón va a tener que dar cuenta ante Dios. Y no busquemos la venganza. Busquemos estar bien con Dios. Busquemos perdonar. Busquemos olvidar. A veces no olvidamos las cosas que han ocurrido atrás. A veces las anhelamos. ¿Recuerdan el pueblo israelita, el pueblo de Dios? En el libro de Números, capítulo 11, aquel pueblo estaba camino a la tierra prometida. Aquel pueblo había recibido de parte de Dios que todo lugar que pisara su pie era de ellos. Estaba ganada la batalla en esa tierra prometida. Toda esa tierra prometida era para ellos. La había ganado el Señor, se la había prometido, solo tenían que entrar y disfrutar de esa tierra prometida. Pero el pueblo miró para atrás. El pueblo empezó a acordarse del pescado que comían, de la cebolla, de los puerros, de los pepinos, de los ajos. Y dicen, y ahora nuestra alma está seca. O sea, estaban en la nostalgia de lo que habían tenido. Pero lo habían tenido en esclavitud. Eran esclavos. Eran cautivos de los egipcios. Sin embargo, decían, nada, sino este maná ven nuestros ojos. No veían nada, sino el maná, solamente el maná que veían. O sea, no veían a Dios que los cuidaba, que los protegía, que los guiaba, que le había dado ese maná todos los días. ¿Para qué? Para que pudieran vivir y cruzar el desierto. No, allí se plantaron y añoraban las cosas que habían tenido en la esclavitud. Volvamos, se decían unos a otros, a Egipto. ¿Por qué? Y porque esto no va. ¿Saben lo que es eso? Ingratitud. Total ingratitud hacia Dios. Completa ingratitud. Recuerdos y anhelos, pero lo hacían en forma ingrata ante Dios que los había guiado, los había alimentado.
Los había sacado con prodigios y señales y el poder de su mano de Egipto, de los egipcios. Hermano, a veces somos tan desagradecidos como ese pueblo. Somos así muchas veces. Desagradecidos de aquel que nos sacó de la esclavitud del pecado, que nos lavó con la sangre preciosa, como escuchábamos. Somos a veces desagradecidos. ¿Y por qué somos desagradecidos? ¿Porque añoramos algo? No. Porque a veces no leemos la palabra, porque a veces no oramos, porque a veces nos cuesta reunirnos con los hermanos. Ingratos. Ingratos a la obra de Dios. Ingratos a la entrega de Jesús por nuestras vidas, a la salvación, a la vida eterna, que nos dio una esperanza, y nos dio una esperanza de gloria, y nos da paz cada día, y nos da el gozo de la salvación. Pero a veces somos ingratos. Reconozcamos esta ingratitud. Hermanos, a veces necesitamos, ¿cierto?, perseverancia, constancia. Pensaba en esto, ¿no? La perseverancia. ¿Qué disciplina que nos cuesta llevar adelante? Por lo menos a mí. ¿Qué disciplina? Tenía todo para hacer gimnasia en mi casa, para hacer todo, para el cuerpo, todo. Imposible. No tenía disciplina. Tuve que ir a un gimnasio. Con horario, con todo, por eso. Indisciplinado. Nos falta disciplina. Y en esto también, la constancia, la perseverancia en las cosas de Dios. Y la perseverancia, hermanos, es requerida por el reino de Dios. Fíjense lo que dice allí Lucas capítulo 9, versículo 62. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Perseverancia, constancia en las cosas de Dios. Si hemos puesto la mano en el arado, no podemos mirar hacia atrás. Debemos seguir. El arado es símbolo de caminar recto, no de mirar a los costados ni hacia atrás, de caminar recto en el servicio del Señor, mirando siempre adelante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. No cualquiera, autor y consumador de nuestra fe. Si nosotros tenemos fe, es porque Él es el autor, no nosotros. Creemos que nosotros hemos venido a este lugar y hemos creído porque hemos tenido fe. ¿De dónde la sacamos? Del autor y consumador, de Él, Señor. Creemos porque el Señor nos dio la fe. Si no, estaríamos perdidos y condenados. Mirando hacia adelante, decimos, con los ojos puestos en Cristo, desechando las distracciones tanto del mundo que nos atrae muchas veces, como de nosotros mismos, de nuestra propia carne. Desechando todo aquello y perseverando pese a las dificultades en el camino que el Señor nos ha dado. Perseverar, tener constancia. Cuán difícil es, ¿no? Pero acá el apóstol está diciendo una cosa hago. No se queda estático, no se queda paralizado. No, dice una cosa hago. Y eso es lo que tenemos que hacer muchas veces. Nosotros esperamos sin hacer nada. Por supuesto que es Dios el que nosotros nos trae el hacer cosas. Pero debemos nosotros también tener decisiones. Una cosa hago, dice el apóstol, podemos imaginar que su mirada estaba puesta en perseverar en su decisión. ¿En qué decisión? Dice la palabra, en extenderse a lo que está adelante. A lo que está adelante. Siempre el cristiano tiene que extenderse a lo que está adelante. ¿Adelante qué tenemos? ¿Un camino? Sí, un camino acá en este lugar, pero un camino eterno. Y adelante tenemos la misión de predicar el Evangelio. Y adelante tenemos la obra del Señor en la iglesia. Y adelante tenemos
la patria celestial. Pensaba en que los creyentes tenemos adelante ciertos privilegios, grandes privilegios que nos ha dado Dios, y responsabilidades también en la vida cristiana. Nada más y nada menos que poder servirle al Señor, que poder trabajar en su obra, la posibilidad de poder estar como privilegiados, como obreros de su viña. Pero también les recuerdo, y me recuerdo una cosa, la posibilidad de padecer en este mundo por causa de Cristo. Que no nos tome de sorpresa la posibilidad de padecer en este mundo por la causa de Cristo, por seguir a Cristo. Pablo nos deja ver también que ese premio que él buscaba, ¿no? Del llamamiento de Dios en Cristo, el premio mayor era Cristo mismo, el encontrarse con el Señor. Por tanto, con la fuerza del Espíritu Santo, del poder, debía perseverar, porque no habrá un premio mayor que el encontrarnos con el Señor Jesucristo, con nuestro Salvador. Puede haber un premio mayor. Yo creo que si vamos al cielo nos encontramos con una hermosa ciudad celestial, con calles de plata, con mar de cristal, pero no está el Señor Jesús, está todo vacío, no sirve para nada. No tiene importancia todo lo que podamos encontrar en el cielo si no encontramos al Cordero, si no nos encontramos con la persona del Señor Jesucristo, porque Él lo llena todo, en todo, dice la palabra. Y allí está. Y allí está nuestra meta, encontrarnos con Él, servirle a Él ahora y después encontrarnos en el cielo con Él, en las nubes con Él. Nuestra pregunta sería, ¿cuál es nuestra meta, nuestro objetivo, hermanos? ¿A qué le apuntamos? ¿Qué queremos lograr? ¿Lo que dice el apóstol Pablo? ¿Extendernos hacia adelante? ¿Tratar de tomarnos, de alcanzar a Cristo, de ser como Él, de vivir como Él? Esto implicaría o implica esfuerzos, constancia, perseverancia, vivir con amor hacia nuestro Señor, agradarle. Y claro, los obstáculos, como decimos, no faltarán, porque son parte del andar del cristiano por fe en Cristo. Son parte. No nos quejemos cuando venga la prueba. Pongámoslas en las manos del Señor. Habrá obstáculos, por supuesto, pero gracias a Dios que Dios nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. ¿Cumplirá la promesa del Señor? ¿Acaso es deudor de alguno? Por supuesto que no. Él es fiel y va a cumplir la promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin. No dudemos de eso. Tengamos fe en su promesa. Pregunto si estamos caminando por la fe o a los que caminamos por la fe, si como Pablo perseguimos esa meta y dejamos atrás, olvidamos atrás lo que nos perturba, lo que nos impide, lo que son piedras en el camino para crecer espiritualmente. A veces esas cosas nos paralizan y no podemos seguir creciendo. Y no podemos seguir trabajando en la obra del Señor. Y allí está el enemigo, rodeándonos, buscando a quien devorar, buscando detener la obra de Dios, buscando detener mi caminar y tu caminar en la obra de Dios. Y creando a veces grietas, y creando chisme, y creando esto, y creando el otro. ¿Por qué? Porque esa es la obra de Él. Detener de algún modo, el caminar de la iglesia. Meterse en la iglesia. Y crear apóstatas, y crear esto, y lo vemos. Y cada vez lo vamos a ver más. Y cada vez va a crecer más el andar del enemigo. ¿Por qué? Es porque se le acaba el tiempo. Ya no tiene más tiempo con los creyentes, con la iglesia.
Ya está haciendo daño, pero ya sabe que se va a terminar todo. Yo pregunto que si hubiese alguno aquí que no tiene a Jesucristo como su Salvador, pienso que sus objetivos, sus metas son para este mundo y que deben ser importantes. Tal vez lograr un título en el trabajo, crecer, encontrar una familia, tener hijos, lo que sea. Es importante, pero son objetivos y metas de este mundo. Pero yo te digo que Dios esta noche te hace un llamado para que tengas otros objetivos, otras metas, que no son las que terminan aquí, las que aquí van a perecer, sino que son eternas. Objetivos eternos. Dios te ofrece un futuro eterno, una patria eterna, moradas eternas. Dios quiere cambiar tu corazón. Quiere que por medio de Cristo tú tengas el perdón y tengas la vida eterna. Será tu decisión en esta noche el arrepentirte de tus pecados. Porque alejados de Dios, estamos pecando contra Dios. Alejados de Dios, estamos rebelados contra Dios. Y alejados de Dios, estamos pecando y ese pecado nos condena al infierno. Lo dice la palabra. Por eso debes arrepentirte de tus pecados, debes darle tu corazón al Señor, creer en Jesucristo como tu Salvador, comenzar una nueva vida, caminando con Jesús en este mundo, sabiendo de que el tiempo se termina y va a venir el Señor a buscar. Y todos tenemos la esperanza de irnos con Él. Y Dios te quiere dar también esta esperanza de que te vayas con Él a los cielos. Vamos a orar por la palabra. Padre nuestro y Dios nuestro, te damos gracias porque podemos, Señor, abrir tu libro, abrir esta palabra, Señor, y reflexionar y meditar sobre esta palabra, que realmente este sentir de Pablo de dejar atrás todo aquello que no importaba para la vida espiritual, pero que estorbaba su crecimiento tal vez, que fue alcanzado por Jesús en el camino a Damasco, que ahora tenía otra visión y quería alcanzar una meta, el supremo llamamiento o el llamamiento celestial que es en Cristo Jesús. Padre, te pedimos también que tengamos ese deseo de alcanzar al Señor Jesús en su vida, en el sentido de poder vivir como Él vivió, de poder hacer su voluntad, de poder agradarle y de poder trabajar para la obra suya. Los encomendamos en tus manos, Padre, y te pedimos que tu Espíritu Santo siga hablando en la semana, en nuestros corazones, según la necesidad que tenga cada uno, que tú estés obrando, restaurando, consolando, protegiendo, guiando, pero también salvando las almas. Lo dejamos en tus manos y te damos gracias. Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias por la atención, hermanos y amigos. Y próxima reunión el miércoles, 20 horas.